Bien, pasamos al sistema igual que ayer. Preguntas de vosotros, aportaciones, discusiones. Y como siempre, nadie se lanza. A ver, venga. Muy bien. Hola, mi nombre es Jaime Casals. Es una pregunta para la parte de las bicicletas. Bueno, yo no estoy muy familiarizado con la bici, de hecho nunca he hecho una ruta en bici, pero sí en los grupos de Facebook veo amigos que tienen problemas con ciertas trampas o ciertos a gente de zonas que no les interesa compartir ese tema del cicloturismo. Es un tema generalizado, es un tema local, es un tema que en Europa también ocurre. ¿Cómo es la seguridad en la bicicleta? Bueno, nosotros estamos al tanto casi de la misma manera, ¿no? Porque hemos visto sobre todo los mensajes en redes sociales. Nosotros concretamente nunca hemos tenido ese problema. El problema real más importante que tenemos ahora es el de compatibilidad de algunas vías con otros usuarios, ¿no? En algún caso con gente que va haciendo senderismo, ¿no? Hay tramos, por ejemplo, del Camino de Santiago donde probablemente hay que empezar a pensar que hay que establecer dos itinerarios claramente diferenciados, ¿no? para el disfrute de todo el mundo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en algunos territorios se han diseñado itinerarios sin contar con la población local, sin participar con los propietarios de los terrenos, y eso lleva a conflictos, ¿no? Y eso es algo que pasa con las bicicletas y con cualquier otra actividad, ¿no? Y que yo creo que es indispensable cambiar un poco el proceso de hacer las cosas y tratar de que el proceso parta más del territorio y hablar con todo el mundo del territorio, porque si el territorio, y lo decía muy bien Griselda, ¿no? En el vídeo salía muy bien, lo que queremos es que la gente que quiere acoger ciclistas le tiene que gustar esto, o sea, tienen que ser amigos de esa actividad, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a que todo funcione, ¿no? Si un territorio no es amigable con el turista que va a hacer ese tipo de actividad, ese territorio tendrá un hándicap grande para poder desarrollarlo, ¿no? Yo no creo que sea generalizado, sí que es verdad que han salido noticias de algunos sitios puntuales y que en muchos casos tiene que ver con la propiedad de la finca y que se atraviese esa propiedad de la finca sin que esté claro cuál es, si se puede, si no se puede, ¿no? Yo no te puedo decir nada que vaya más allá. Yo creo que eso se trabaja trabajando con la población, explicando los proyectos antes de ponerlos en marcha y buscando el consenso antes de hacer ninguna actuación, ¿no? En Madrid estamos ahora en esa situación porque se está diseñando un gran itinerario que se va a llamar Cicla Madrid, ¿no? Un itinerario de 400 kilómetros por la comunidad, y el primer paso es hablar con todo el mundo para ver si tiene sentido pasar por unos sitios sí, otros no, ¿no? Momento. Sí. Bueno, pues si alguien... O sea, ella pregunta por la ruta del Cid, nosotros lo comercializamos. Nosotros hacemos rutas para grupos guiadas y luego también tenemos el producto autoguiado para, sobre todo pensando en el cliente europeo que viene de manera más individual. Sí, lo que ocurre es que comercializamos un itinerario, ¿no? La ruta del Cid, que es el camino del Cid, que es un ejemplo de un gran itinerario que al final suma miles de kilómetros y que no apostó en su día por un recorrido lineal, sino que apuesta por un recorrido que cubre mucho más territorio y alcanza muchas más localidades. Nosotros lo que ofertamos es un recorrido lineal normalmente. Hola, buenos días. Me llamo Ramón Navarro y bueno, presido un consorcio turístico aquí en Navarra. En nuestro consorcio hemos hecho una apuesta importante, estamos en ello alrededor de todo lo que es el turismo deportivo, turismo activo, ¿no? Te quería preguntar, sobre todo a los que estáis más a pie de base, a pie de actividad, ¿cómo es la respuesta institucional ante nuevos retos y nuevas grandes rutas a través de la bicicleta? Sobre todo porque, bueno, yo también soy viajero en bicicleta, he hecho grandes recorridos y, bueno, me consta, por ejemplo, he realizado ya 1.250 kilómetros de la Transandaluz y creo que, por ejemplo, en Andalucía siguen sin tener ningún apoyo institucional
y sigue siendo un megaproyecto, algo fantástico, pero en realidad, pues, que creo que por lo menos hasta el año pasado no había tenido todavía ningún apoyo institucional. Me gustaría saber lo mismo, repito la pregunta, estáis a pie de actividad en diferentes comunidades, en diferentes territorios, ¿cómo es la respuesta institucional focalizando en esos territorios? Bueno, la respuesta es heterogénea hasta extremos insospechados, o sea, de lugares que miran para otro lado, o sea, no existe, para esta actividad para ellos no existe, y para otros que están muy implicados y que están favoreciendo todo tipo de proyectos, invirtiendo dinero, y muchas veces yo creo que ni siquiera es lo más importante hoy día que ellos inviertan dinero, sino facilitando el proceso y desarrollando las condiciones para que la gente pueda trabajar de manera agrupada, en red, para poner en marcha esos proyectos. En el caso de la Transandaluz, que es un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de un proyecto cooperativo entre mucha gente distinta que no tiene inicialmente un fin comercial y que, sin embargo, hay muchos territorios que se están beneficiando del flujo de gente que pasa por allí. Nos encontramos con una cosa que por desgracia pasa muchas veces. Cuando el proyecto no lo ha gestado la propia administración, a la administración le cuesta mucho trabajo asumirlo a posteriori como algo que no es suyo, ¿no? Y en este caso parece que es evidente, porque por otro lado Andalucía sí que está haciendo apuestas por el turismo en bicicleta y tiene un plan director de la bicicleta y está haciendo cosas, ¿no? Pero es verdad que la Transandaluz no la está tomando como un proyecto propio, ¿no? O sea que yo creo que la respuesta es heterogénea, nos encontramos absolutamente de todo. También asumiendo un poco la culpabilidad de nosotros como empresas o como asociaciones de empresas. Bueno, muchas veces nosotros tenemos en la mente otra cosa, que es el diseñar el producto para vender al cliente final. No nos queda otra, porque ese es nuestro cometido básico. Y a veces participar en un proceso que dirige la administración, que tiene otros tiempos, otros plazos, otros mecanismos, pues para las empresas privadas muchas veces no es fácil. Y ahí, ya que hemos asumido la culpa, dar también un poco a la administración. La administración tiene que pensar a más largo plazo y no lanzar miles de proyectos que no concluyen porque no se dan cuenta de cómo se frustran las expectativas de las empresas que participan en esos proyectos cuando las cosas se inician y se paran, ¿no? Hola, soy Víctor de Pirenaica. Simplemente para complementar un dato a lo que habéis, o para unir lo que habéis comentado los dos, en Italia actualmente hay ya hoteles que están haciendo una oferta doble de bike and bike, de ciclismo y motociclismo. Y que aquí estamos hablando de que todavía hay locales que se tienen que habituar a la bicicleta o a la motocicleta, mientras que ya en otros lugares de Europa están viendo que la fusión de ambos son perfectamente compatibles. Sí, de hecho, lo que ha explicado él se podría traspolar al 100% también al proyecto de moturismo. De hecho, en Austria hay un proyecto que se parece mucho a moturismo y está funcionando perfectamente, y en Bélgica también. Y la respuesta a moturismo está siendo muy positiva. A ver qué tal. Es muy reciente, pero la gente está respondiendo muy bien. Solo por incidir, claro, si aquí da igual el medio en el que se mueva el turista, lo que demuestra un establecimiento que apuesta por cualquiera de estos sellos. Exacto. Es que lo que está pensando es en el cliente, en las necesidades del cliente. Nosotros conocemos algún alojamiento, alguna casa rural que tiene más sellos que habitaciones. ¿Por qué? Porque ellos están orientados totalmente al cliente y realmente para el establecimiento adaptarse a 4 necesidades específicas más no le supone ningún esfuerzo extra, porque muchas de las necesidades son comunes. Comunes, sí. Y que no se nos olvide, son turistas, en primer lugar. Luego irán en bici o en moto o andando o en burro, lo que quiera, pero son turistas. Entonces eso ya, como turistas que somos, ¿qué queremos? Que nos sonrían, que nos traten bien, que nos den los buenos días, que nos favorezcan que tengamos un espacio agradable para estar. Ya está, ¿no? Si no hay que inventar mucho más, ¿no? O sea, ser abiertos también, ¿no? Por ejemplo, cuando has mostrado la estancia para las bicis, donde dejaban las bicis o donde las lavaban,
en las motos es prácticamente lo mismo. Es decir, no sé, tienen bastante en común. Sí. ¿Nadie más? Yo sí tendría alguna pregunta a los dos. Precisamente como estamos hablando de captación de turismo internacional por las condiciones climatológicas en buena parte de España, ¿acaso aquí no estamos hablando del mejor sitio, pero Andalucía evidentemente, todo el año, menos verano? En el tema bicicleta creo que es bastante fácil, porque ya hay redes, está la Federación Europea de Ciclistas, está la Federación Alemana, que es fortísima, tiene buen lobbying en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea. En el tema de moteros, motistas, ¿cómo lo estáis haciendo? Porque además veo que el grupo de moteros que me encuentro a veces en el interior de Almería, donde vivo, viajan ahora. Son gente de edad normalmente 50 hacia arriba, sí. con un muy buen poder adquisitivo. Muy bueno, sí. Pero evidentemente se mueven a lo largo de un itinerario más amplio que lo sería una provincia como es Lerida. Sí. ¿Tenéis planteado ampliar esto a Sí. otras provincias? Es una de las cosas que quería también comentar, que ahora mismo, al ser un proyecto bastante en fase inicial, nos hemos centrado en las tierras de Lérida, pero, por ejemplo, ya hay agencias de viajes que quieren hacer packs para los turistas que no están en las tierras de Lérida. Nos estamos planteando también expandir un poco la zona, pero el área de especialización de los establecimientos, de momento, está en las tierras de Lérida, pero seguro que lo vamos a expandir, seguramente, porque por este motivo, ¿no? Porque hay turista alemán, austriaco, francés que baja con la moto y viene de paso, hace 2 o 3 días y sigue su ruta hacia Andalucía o Valencia o donde sea, y evidentemente sería muy bueno pues poder expandir toda esta red de establecimientos al resto de comunidades autónomas o provincias, sí. Bueno, voy a dar 2 apuntes para que también entendamos una cosa, porque a veces nos puede parecer muy evidente que las cosas pueden funcionar de una manera determinada y luego resulta que no. Yo soy de un pueblo del norte de Extremadura, del Valle del Jerte, famoso por la floración de sus cerezos, por desgracia para nosotros, porque la floración de los cerezos no se puede predecir y dura 2 semanas escasas. Y sin embargo, hay un porcentaje enorme de turistas que dicen, no, yo allí quiero ir cuando florezcan los cerezos. Y como no lo puedes calcular, no vas. Porque cuando ya sale en la tele que han florecido y tú llamas, es imposible reservar en nada que esté a 100 kilómetros a la redonda. Pero solo dura 2 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, nosotros aquí tenemos muy buen tiempo, pero llevamos muchos años de promoción del turismo en bicicleta en Europa y las agencias europeas promocionan el turismo en bicicleta mayo a octubre. El cliente que quiere hacer viaje en bicicleta tiene eso bien metido en su cerebro y no lo piensa conscientemente, pero tú le estás diciendo que en enero hace un tiempo genial para ir a Almería, pero él piensa bicicleta mayo a octubre, porque son muchos años de estructurar una oferta, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenemos que entender cómo funciona y cambiarlo no es fácil, ¿no? Nos quejamos a veces cuando en el turismo rural decimos, claro, es que el cliente viene aquí para estar en la casa y no hace nada más, que sigue pasando en algunos territorios. Y dices, claro, ¿qué le hemos explicado al cliente durante 25 años? Tú ven a una casa que es mucho mejor que la tuya, que lo tienes todo dentro de la casa, ¿para qué vas a salir fuera? Entonces, tenemos un clima fantástico, tenemos ese potencial, pero ahora hay que explicarlo bien y eso hay que venderlo, porque hay que romper una inercia y es que la gente ya tiene pensado en qué fechas va a hacer su viaje de bicicleta, ¿no? A nosotros también lo que nos pasa bastante es que el turista en moto lleva la ruta muy bien estudiada ya desde Austria, Alemania, Francia, Bélgica, y da igual, ¿eh? Vienen en el mes de enero, agosto, octubre, da igual, viene durante todo el año. Y
no es una cosa que dependa mucho del tiempo. Ya saben muy bien dónde van y no dependen tampoco de las inclemencias del tiempo. Van bien equipados en sus motos, equipos de moto y da igual. ¿Alguna pregunta más del auditorio? Sí. Sí, buenos días, Egunon. Soy Pachi Sáenz Lazcano, de Turismo de Navarra. Quería hacer una pregunta, por lo que estás hablando, sobre todo en la clientela de turismo en bicicleta, sobre todo estamos hablando de que viene de Europa, ¿no? Países europeos mayormente. ¿Qué habría que hacer para impulsar que esa clientela sea nacional? Porque sobre todo en Navarra recibimos mayormente clientela turistas nacionales. Gracias. Bueno, yo te estoy diciendo el cliente europeo porque es a lo que nosotros estamos tendiendo. Por ahora nuestro cliente 70% sigue siendo público nacional. O sea, nosotros de hecho nacimos para vender al público nacional y empezó a comprarnos el público extranjero. Nosotros, o sea, miopía absoluta en los primeros años ante esta situación. O sea, nosotros conocíamos a un cliente, le ofertábamos nuestro producto. Yo creo que al cliente nacional no hay que darle nada demasiado diferente al cliente de fuera. O sea, son clientes que están buscando básicamente lo mismo. Yo creo que ahora mismo la principal dificultad suele estar en encontrar el canal para llegar al público interesado, ¿no? La oferta es amplísima. La situación actual es que competimos con multitud de territorios a la vez, ¿no? Y nosotros lo vemos en el caso de Madrid, ¿no? Que somos un emisor de clientes para todos los lados. Nosotros al cliente madrileño es casi imposible venderle una ruta en bicicleta en Madrid, bueno, casi imposible, porque en el momento que tiene un fin de semana, ¡boom!, se va fuera, ¿no? O sea que yo creo que no hay que tampoco pensar en una estrategia muy diferente, ¿no? Lo que hay que buscar son los lugares, los focos de interés de este cliente y ofrecernos a ellos, ¿no? Sí que nosotros hemos visto que el cliente nacional tiene mucho más el calendario metido en la cabeza, es mucho más fácil trabajar con él en fechas determinadas, ¿no? Puentes, estancias cortas en el verano, y hay que hacerle ofertas muy, muy específicas, ¿no? Quizá no es tan fácil aquí mandar una propuesta como la que se hace para el cliente europeo, que normalmente es siempre un viaje de una semana, ¿no? Aquí la gente todavía hace viajes más cortos porque su concepto de vacaciones en bicicleta es todavía un poco diferente al europeo, pero lo que busca finalmente es lo mismo, ¿eh? Y yo creo que hay mucho público nacional, ¿eh? O sea, hay mucho público nacional que viaja en bicicleta, o sea que, y de todo tipo, además, para todo tipo de dificultades, de tipo de bicicleta. O sea que yo creo que el mercado nacional está bien en ese sentido. Es verdad que las estancias no son tan largas como quizá otros perfiles, pero a mí me parece que hay mucho interés, ¿no? ¿Qué peso tiene la oferta complementaria? Quiero decir, si la bicicleta es el motivo principal, la oferta complementaria del entorno, en vuestra demanda, ¿qué peso tiene? Pues varía dependiendo del perfil del cliente. Hay clientes que te les llevas a ver el lugar y quieren ver un castillo, y el segundo ya no, ya 2 castillos en una semana ya es mucho. Pero hay otros viajes donde es mitad y mitad. O sea, muchas veces hay etapas solo por la mañana o se acaba pronto por la tarde para que se pueda disfrutar de otras cosas, ¿no? Entonces eso lo selecciona un poco el cliente en función del viaje que está comprando, ¿no? Pero para la gente es muy importante, y cada vez es más importante cosas como el tema del producto local, ¿no? El pasar por una quesería, por una almazara, por una bodega, el ver alguna manifestación cultural muy, muy local, ¿eh? Ya más que incluso un museo. Nosotros detectamos que ahora mismo a la gente le interesa más a cosas que tienen más una raíz etnográfica, ¿no? Ver un cestero, un alfarero. Aquí en Navarra, por ejemplo, una cosa que nosotros vemos que le encanta a la gente es pues todo el tema de fiestas, ¿no? O sea, cuando coincide que en la ruta puedes programar que haya alguna fiesta en alguno de los pueblos, una fiesta así más tradicional, eso es un tema que les interesa mucho, ¿no? Pero depende del perfil del cliente, ¿no? O sea, hay otros clientes que van a la bicicleta y no quieren prácticamente nada más que eso, pero
pero para nosotros es muy importante. Disculpa, y en ese contexto la distancia a esa oferta complementaria, ¿cómo incide? Quiero decir, el hecho de que tú vas en bicicleta, te has hecho 30, 40 kilómetros, estás cansado, pero a la vez te apetece ver algo. ¿Ahí contáis con transporte, con transfer o con cómo? Sí, a veces con transfer, pero claro, el transfer siempre es un coste añadido, entonces lo que haces es que cuando tú diseñas la ruta, tú lo que tratas es de que la ruta pase por la actividad complementaria. Y digamos que este es el valor del organizador, ¿no? O sea, nosotros ahora vivimos en una situación que la realidad es que cada vez más clientes están buscando un viaje que en buena parte se autoorganizan ellos, ¿no? Y al final solo te contratan algún servicio más suelto, como puede ser el traslado de equipajes o el alquiler de la bicicleta, ¿no? Y esto nos está pasando, por ejemplo, mucho a nosotros con el mercado holandés, el mercado belga, pero el gran valor que tú les aportas es el conocimiento de esa oferta complementaria en cuanto a horarios, interés, época del año, y nosotros lo que intentamos al diseñar los itinerarios es que la ruta pase por esa oferta complementaria. Es verdad en lo que tú dices, para alguien que va en bicicleta en una ruta como pueda ser el Camino de Santiago o el Camino del Cid o la Ruta de la Plata, algo que está a 15 kilómetros fuera de ruta, normalmente está fuera de su alcance. Porque a lo mejor tú te has planteado una etapa de 60 kilómetros, la acabas y hacer 15 y 15 es muy difícil. Bueno, yo creo que hemos llegado además al minuto, a la pausa del café. Nos vemos aquí dentro de... Vaya horario, 25 minutos. A ver... Bueno, a las 11:10 seguimos. Venga.